Dibújame. Muy buenas tardes, familia venezolana. Para comunicarnos mejor, me voy a retirar el tapaboca. Hoy es miércoles 4 de noviembre y estamos contentos de que ustedes estén allá en casa listos y listas para iniciar con su programa Cada Familia, una Escuela. El día de hoy, como todos los miércoles, dedicado a la matemática para la vida de nuestros estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para adultos en todas las áreas de formación. Por eso, el día de hoy nos van a estar acompañando los profesores José Luis Maita, Gerson Rubín, Juan Ascanio y Sarín Herrera, para darles los segmentos que ya ustedes conocen, recursos para el aprendizaje, la modalidad de educación especial y los referentes teóricos prácticos preparados desde primer año hasta tercer año y desde cuarto hasta quinto. Por eso ustedes pueden disfrutar de todo este programa gracias al esfuerzo del equipo técnico y de producción de Vive TV, que ha tomado todas las medidas de prevención ante el COVID-19 para que ustedes se queden tranquilos, seguros y seguras en casa. Así que agradecemos a todos los profesores a nivel nacional y también a los padres, madres y representantes que nos están acompañando de forma constante y comprometida. Yo no quiero quitarles mucho más tiempo, así que vamos a conectarnos de una vez en las redes sociales para que ustedes puedan disfrutar no solamente de esta emisión en el nuevo canal educativo de Venezuela, sino también en la plataforma digital 2.0. Ya en pantalla está apareciendo todas las coordenadas para que ustedes visiten la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación y así también la de tu programa que te ofrece clases a distancia. Por eso siempre estamos allí pendientes de que ustedes se enteren de todas las novedades a nivel educativo y para eso les pedimos que nos visiten en Twitter, Instagram y Facebook. Por eso siempre recuerda usar la etiqueta Cada Familia una Escuela, de buscarnos en YouTube, en Telegram y por supuesto de estar allí compartiendo esta vanguardia que estamos construyendo acá en Venezuela en el siglo XXI y por eso vamos a recordar de inmediato no solamente lo que está sucediendo ahora en el 2000, también podemos recordar lo que ha sucedido no solamente en Venezuela sino en todo el mundo si vemos y buscamos qué se celebra, qué se conmemora y qué se recuerda tal día como hoy. El 4 de noviembre se conmemora en Venezuela la Batalla de Agua Negra, en el estado Lara, considerada la primera batalla independentista en nuestro país contra el dominio de los colonizadores españoles. Este evento histórico ocurrió el 4 de noviembre de 1810, 7 meses después de la proclama de la independencia de Venezuela y que avivó el espíritu de libertad plena que perseguían nuestros próceres. Qué interesante que podamos celebrar las efemérides que se están dando en todo el mundo, conmemorando esa resistencia que además se plantea también desde lo cultural. Por eso agradecemos muchísimo que la UNESCO se mantenga viva y trabajando en función de salvaguardar el patrimonio material e inmaterial de la humanidad, con esa vocación pacifista que busca siempre realzar nuestros valores de educación, de cultura, de ciencia y por supuesto de pasión por la alfabetización, elemento fundamental para la educación. Pero también en nuestra educación recordamos la historia y por eso en el año 1780, tal día como hoy, José Gabriel Condorcanqui, asumiendo el nombre de Tupac Amaru II, inicia la rebelión contra la dominación española. Mientras que en Venezuela, en el año 1810, sale el primer número del Semanario de Caracas y en el año 1959, Los Tucucitos, agrupación infantil musical, se funda para compartir con toda Venezuela parrandas, aguinaldos y villancicos navideños. En esta época de Navidad es fundamental recordar esos valores venezolanos. Así que ya que hemos recordado, hemos conmemorado y celebrado las fechas históricas de Venezuela y el mundo, ¿qué les parece si nos preparamos para estas matemáticas, para la vida, para este miércoles, teniendo en cuenta que ya nuestro profesor José Luis Maita está listo para dar todas las orientaciones a los estudiantes desde primero hasta tercer año de educación media? Así que disfrutemos las matemáticas a continuación. Muy buenas tardes, jóvenes, estudiantes y familias venezolanas. Nos reencontramos en este espacio
el programa Cada Familia una Escuela para Educación Media con Matemática para la Vida. Mi nombre es José Luis Maita y hoy vamos a estar hablando sobre el tema generador, educación física y salud integral. Los médicos recomiendan cada vez más la práctica regular de actividad física o de un deporte para tener la salud integral, que es física, mental y espiritualmente. Yo os traigo una lectura de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, donde en su artículo 111 dice: todas las personas tienen el derecho al deporte y a la recreación como actividades que benefician la calidad de la vida individual y colectiva. Sigo más adelante en el mismo artículo donde dice: la educación física y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y de la adolescencia. Vemos entonces cómo nuestra Constitución nos otorga el derecho al sano esparcimiento, a la recreación y al deporte. Y asimismo, este espacio nos sirve como desarrollo para nuestros niños, niñas y adolescentes. Un desarrollo repleto de valores y de principios. Voy a continuar para primer año con nuestro referente teórico práctico del conjunto de los números naturales. En una recta numérica, el conjunto de los números naturales van desde el 1, cantidades enteras positivas, hasta el infinito. Podemos proyectar nuestro plan de entrenamiento, ya sea semanal, mensual, trimestral, semestral o incluso anualmente. A mí me llama mucho la atención un número, el 80. Este 80 yo le voy a restar mi edad, menos 24. Sería 6, 5, 56. A este 56 le voy a sumar 40. Y este resultado me da 6, 9, son los dos últimos dígitos de mi año de nacimiento. Y en efecto, yo nací en 1996. Yo hago la invitación a ustedes en casa a que realicen este ejercicio a través de la siguiente fórmula o la siguiente ecuación, que es la expresión de forma generalizada. Si yo defino la Y como el año de nacimiento, es igual a 80 menos X. X va a depender de la edad de la persona que vaya a hacer el ejercicio, más 40. Se darán cuenta que les va a dar o va a coincidir con sus dos últimos dígitos de año de nacimiento. Esto que está aquí es una ecuación donde tenemos un primer miembro, la igualdad, y un segundo miembro. Tenemos también dos variables, la variable Y que representa nuestro año de nacimiento y la variable X que representa nuestra edad. Este tipo de ejercicios de esparcimiento y de recreación que parece magia no se ve por primera vez, sino que en la cultura china se venía aplicando ya desde la antigüedad. Ellos trabajaban o practicaban este tipo de ejercicios a través de un cuadrado. Ellos los dividían en partes iguales a través de filas y columnas, siendo 3 columnas por 3 filas para un total de 9. Este cuadrado mágico consistía en que la suma de sus columnas, como las sumas de sus filas y la suma de sus diagonales, daban una misma cantidad. Vamos a desarrollar un cuadrado mágico como ejemplo. Tenemos una serie de números desde el 5 hasta el 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Donde, para encontrar el primer valor, hacemos la sumatoria. Sumatoria desde 5 hasta 13, que nos da 81. Este 81 yo lo voy a dividir entre 3 y me va a dar 27, que el 27 significaría los resultados de la suma de las filas, de las diagonales o de las columnas. También este 81
yo lo voy a dividir entre 9, que son la cantidad de datos, de 5 a 13 hay 9 datos, sería 81 entre 9, me da 9. Este valor 9 va a ser el valor del cuadrado del medio, 9. Bien, ahora voy a continuar con las esquinas, donde voy a tomar los números pares. El primero es el 6 y el segundo el 8. 6 y 8. Posteriormente, aplicando la diferencia, 27 menos la suma de 6 y 9 sería 15, menos 15. El resultado me va a dar aquí, 27 menos 15 me da 12. 12 más 15, 27. 8 más 9 serían 17, tomaría este segundo par, número par sería 10, 10 más 9, 19, más 8, 27. Voy a ir tachando aquí los términos que ya voy utilizando. Ahora me faltan completar estos cuadrados de aquí. Utilizo ahora 6 más 8 me da 14, 27 menos 14 me va a dar este número que está aquí, sería 13. Tacho este 13. Ahora, 6 más 10, 16, 27 menos 16 sería 11. Sería 10 más 11, 21, más 6, 27. Ahora, 10 más 12, 22, tacharía el 5. 10 más 12, 22, más 5, 27. Y ahora, 8 más 12, 20, más 7, 27. Y si verificamos allá en casa, cada una de las filas, de las columnas y de las diagonales me va a dar un mismo resultado, 27. Pero esto no se queda aquí. En la actualidad, mis estudiantes, los hermanos Génesis y Fran Barreto, realizaron este ejercicio para practicar las 4 operaciones fundamentales de la aritmética con los números naturales. Tenemos un primer CD que está dividido en 4 partes iguales y un segundo CD o una segunda circunferencia que está dividido en 4 partes iguales. La primera representa números naturales del 1 al 9 y la segunda representa los signos de las 4 operaciones fundamentales. El juego de ellos consistía en girar por una primera vez nuestra circunferencia de números naturales, giraba nuestra circunferencia de operaciones para volver a girar nuestra circunferencia de números naturales y teníamos que decir el resultado en menos de 5 segundos. Sería 9 menos 7 es igual a 2. Bien, voy ahora para segundo año con el referente teórico práctico de los números naturales. Disculpen, con el referente teórico de los números enteros. Recordemos que los números enteros son cantidades negativas que pasan por cero y continúan con cantidades positivas. Bien, yo adapté este juego de los muchachos para trabajar con las cantidades positivas y negativas. Fíjense que yo modifiqué, en vez de una recta numérica, trabajé con una circunferencia, donde trato de enseñar o de demostrar que las matemáticas no son cuadradas ni lineales, se pueden moldear dependiendo de nuestras necesidades. Yo sigo el mismo principio, tengo el 0 como centro, tengo cantidades positivas hacia la derecha y cantidades negativas hacia la izquierda. El juego consistiría prácticamente en lo mismo. Giro por primera vez mi círculo con números enteros, giro por primera vez mis operaciones y giro por segunda vez mi círculo con números enteros y efectuaría la operación de forma inmediata para desarrollar la agilidad mental. Es importante que al operar con números enteros refresquemos el trabajo de los signos. Para la suma y para la resta de nuestros signos vamos a tomar en cuenta el signo
de mayor valor. Es decir, si yo tengo 70 menos 90, yo voy a considerar el signo del mayor. Es igual, me va a dar una cantidad negativa porque el mayor es negativo, y 7 menos 9 es 2, 20. Para la multiplicación y la división es importante recordar los signos. Si yo tengo signos iguales, me va a dar una cantidad positiva. Si yo tengo signos iguales, me va a dar una cantidad positiva. Y si tengo signos diferentes, me va a dar una cantidad negativa. Bien. Voy ahora para mis estudiantes de tercer año, con el referente teórico práctico de los números racionales. Fíjense, como en este ejemplo que yo tengo aquí, este ejercicio o este juego didáctico que yo les traje hoy, yo tengo 3 circunferencias o 3 unidades. Cada una la dividí en partes distintas. Este primer CD lo dividí de la forma más simple en 4 partes, donde a ir ocupando los segmentos, si yo ocupo un primer segmento sería un cuarto, una fracción de un cuarto. Si yo ocupo 2 segmentos sería 2 cuartos, y tenemos una fracción equivalente que es simplificada, que sería un medio, ya que estoy ocupando 2 o la mitad de la circunferencia entera. Aquí tenemos en la circunferencia de los números naturales, está dividido en 9 partes iguales, donde yo voy a ir ocupando espacio por espacio. Si yo ocupo el primer espacio, me daría una fracción de 1 noveno, 2 novenos y 3 novenos. Aquí se cumple la simplificación, donde voy a dividir tanto el numerador como el denominador entre 3. 3 entre 3 me da 1 y 9 entre 3 me da 3. Entonces, la fracción equivalente de 3 novenos sería 1/3. Sigo ocupando espacios. Tengo el 4, el 5 y el 6. El 6 también es divisible entre 3. Tendría entonces 6 entre 3 me da 2, entre 9 entre 3 me da 3. Sería entonces 2/3. Si yo continúo rellenando, tendría un total de 9 entre 9 completando la unidad. Fíjense cómo yo puedo continuar simplificando o fraccionando nuestra circunferencia en más y más cantidades. En este caso, para los números enteros, tengo cantidades, lo dividí en 20. Y así sucesivamente puedo seguir dividiendo nuestra circunferencia hasta el infinito. Voy a cerrar dando unos ejemplos del mundo deportivo con las matemáticas, donde tenemos el cálculo de las pulsaciones por minuto. También tenemos el test de Cooper, donde medimos la distancia con un segmento de tiempo, donde podemos ver la capacidad física o aeróbica que puede tener una persona. Para ir cerrando este tema, voy a compartir un video con ustedes que viene de la Unidad Educativa Nacional Hugo Chávez Frías, que en el estado del Tamacuro, enmarcado en el reto de ciencia, y es un video donde nos utilizamos para medir la capacidad pulmonar de una persona. Estudiante del cuarto año del Liceo Nacional Bolivariano Juan Bautista Arimel. En esta oportunidad soy participante del reto de ciencia. Mi proyecto está enfocado en la línea de investigación número 1, la bioseguridad como elemento esencial en el mundo actual. Buscando alternativas que puedan servir a mi comunidad a otro lado del río con un aporte para atender al COVID-19, he implementado un nuevo instrumento llamado espirómetro. Como podrán ver, el espirómetro se encuentra en clínicas y hospitales, pero para las personas que quieran hacerlo desde su hogar no hay problema. ¿Qué es un espirómetro? Un espirómetro es un instrumento que calcula el volumen del aire expirado en una respiración forzada. Generalmente este instrumento es utilizado por los médicos de cabecera para evaluar la capacidad pulmonaria de sus pacientes.
¿Cómo podemos realizar este pequeño experimento? O como quieran llamar. Necesitaremos una botella plástica de agua o de refresco, una bolsa normal y utilizaremos un poco de adhesivo y agua. Para hacerlo necesitaremos hacerle un orificio aquí en la parte superior de la tapa y 6 aquí abajo. Lo podemos hacer con un clavo caliente. El siguiente proceso sería embolsar la botella, sujetamos bien aquí de manera de que quede de esta forma. La sujetamos con un poco de adhesivo. Luego de haber hecho todos esos procedimientos, le aplicaremos un poco de agua después que quede así. ¿Ven? Quedará así. Luego apretamos bien la tapa. Y el siguiente proceso es recomendable que le hagan estas rayas para ver hasta qué capacidad pueden llegar sus pulmones. Y luego realizaremos el ejercicio. ¿Ven? Este es mi ejercicio. Después de haber realizado todo esto, las personas que le cueste mucho realizar este ejercicio, se puede presumir que puede tener algún problema respiratorio. Es recomendable que se acerque a un centro médico para que se chequee. Muchas gracias, esta ha sido mi experiencia. ¿Vieron el video? Vemos entonces cómo podemos utilizar las matemáticas para calcular la capacidad pulmonar, la capacidad física de una persona e inclusive el trabajo cardíaco en un minuto. Bien, me despido entonces con las actividades de primero a segundo y tercer año. Para primer año, descomponer en factores primos y encuentra el mínimo común múltiplo y máximo común divisor entre los siguientes números: 300 y 360, 150 y 175 y 70 y 240. Para segundo año, resuelve el siguiente ejercicio utilizando el orden de los signos de agrupación. Recordemos que primero desarrollamos o ejecutamos lo que está en paréntesis, luego las llaves y por último los corchetes. También les recalco el trabajo con los signos. Y para tercer año, resuelve el siguiente ejercicio utilizando las operaciones en fracciones. No me quiero despedir sin antes invitarlos a leer la colección bicentenaria, donde pueden desarrollar o profundizar más estos contenidos. Hasta la semana que viene. ¡Chao! Grandiosas las estrategias que nos dio el profesor José Luis Maita en función de hacer de la matemática para la vida un ejercicio constante y cotidiano para que nosotros descubramos lo maravilloso que es la matemática, especialmente para nuestros estudiantes desde primero hasta tercer año de educación media. Pero acompáñenme al set principal que ya preparamos todos y vamos a recibir al profesor Juan Ascanio para los estudiantes de cuarto y quinto año. Así que muy buenas tardes, profesor. Bienvenido a su casa. José Leonardo. Bienvenidos a los estudiantes en casa y a la familia venezolana, un nuevo encuentro de cada familia en una escuela. Hoy vamos a trabajar el tema generador, educación física y salud integral. Recuerden las medidas de bioseguridad en la casa, quedarse en casa, para eso está este tipo de actividades de la educación a distancia, José Leonardo. Así es, profesor, nosotros estamos muy contentos porque en cuanto a los temas generadores y los referentes teóricos prácticos que ustedes nos han traído esta semana, vamos a avanzar muchísimo en cuanto a los objetivos que nos hemos planteado, así que yo no quiero interrumpirlos más y vamos a dejarlo con toda la familia venezolana para que ustedes puedan prestar toda la atención que merece nuestro profesor Juan Ascanio para los estudiantes de educación media de cuarto y quinto año, matemática para la vida. Bueno, hoy para cuarto año vamos a trabajar gráficos, proporción, fracción y porcentaje. Vamos a la pantalla y vemos una gráfica de barras. Fíjense que esta gráfica de barras nos sirve en este caso
para medir adolescentes con sobrepeso. Tenemos la siguiente lámina, diagrama circular. Fíjense que es como una torta, vamos a asociarlo con una torta para que no se nos haga tan difícil, donde hay diferentes datos agrupados que le dan sentido a la torta. Fíjense, el deporte más practicado en relación a lo que nos planteaba el tema generador, también son datos agrupados, ¿sí? Y en diferentes colores para evidenciar el tipo de actividad física. Fíjense que es una proporción, es una igualdad entre dos razones. Por ejemplo, AB es igual a CD, es una proporción. Por lo tanto, dos razones iguales forman una proporción. Recuerden que el profesor José Luis Maita les hablaba de proporciones, en ese caso, cuando tenía la ruleta, el CD que hicieron sus estudiantes. Fíjense, a veces los estudiantes se confunden, profesor, ¿de dónde salió el valor numérico? Fíjense acá. Cuando decimos que AB es igual a CD, estaríamos hablando, por ejemplo, de un cuadrado, y si lo divido, le doy el valor de las letras y vean que AB es igual a CD. Eso es lo que nos indica el enunciado de que es una proporción. Fíjense que el valor numérico se lo vamos a dar posteriormente. Una fracción está conectiva con un numerador y un denominador. Es lo que estamos trabajando en proporciones, el numerador y el denominador. Si en este caso sombreamos, como decía el profesor Maite en su clase, yo sombreo aquí, entonces tendría un cuarto. Fíjense que le decía que luego le íbamos a dar valor a estas variables. Estas letras, recuerden que se los di en clases anteriores, son expresiones algebraicas. Y luego la vamos a transformar en expresión numérica. Fíjense acá, hablando de porcentajes ya para cuarto año, una computadora cuesta $600 y te ofrecen un 12% de descuento para pagarlo al contado. ¿Cuánto es el descuento? ¿Cuánto cancelas en total? Se aplica una regla de 3 simple. Fíjense, tenemos 600, el porcentaje, X en este caso va a representar el valor desconocido, entre el 12%. ¿Qué vamos a hacer acá? Si dividimos 600 entre 100, nos va a dar 6. Entonces, fíjense cómo progresivamente le vamos a dar el valor a la variable. Entonces, en este caso, 6, que es el resultado de 600 entre 100, lo voy a multiplicar por 12, no sin antes recordarles que ya en cuarto, quinto año, no usamos la X como una expresión para multiplicar, sino un punto, debido a que la X, por pertenecer al alfabeto, es una variable. Y tendremos como resultado 72. Lo voy a dejar en casa para que a 600 le reste 72 y en compañía de papá y mamá obtengamos el resultado. Vamos a pasar a quinto año. Fíjense, para ir llevando una clase con la otra. Ecuaciones de primer grado. X más 2 igual a 7. Fíjense que lo veíamos acá con el porcentaje. Si le asigno un valor que sumado a 2 me dé 7, le asigno el valor a la variable. Y así voy a hacer con las expresiones siguientes. X menos 4 igual a 3. ¿Cuál sería el número para que me dé ese resultado? Seguramente papá y mamá en casa nos van a ayudar en este sentido. Fíjense
Partiendo del plano cartesiano, tenemos las variables X y Y. En estadística, cuando estudiamos algún fenómeno, vamos a utilizar esas variables en caso de investigar dos posibles escenarios. Entonces, si tomamos el plano cartesiano como referencia, donde le asignamos sus valores a las variables según el fenómeno, vamos a tener algo como esto. Y entonces, si hablamos de el primer cuadrante y el resultado nos dio 1, y para hacerlo cuadrado, el resultado aquí nos dio 2, pero existe un fenómeno que desciende del tercero a -3, hubo una baja, tenemos 3 menos 2, fíjense como el gráfico de barras lo estamos construyendo, obviamente le vamos a poner color para diferenciar cuál es el fenómeno. Y de esta manera estamos construyendo un gráfico de barras. Eso también lo podemos hacer de manera circular, el diagrama circular que veíamos para cuarto año, donde al círculo lo dividimos según el resultado de los datos arrojados del experimento que vamos a hacer. Vamos a borrar acá un momento. Fíjense que cuando hablamos de datos agrupados, es un fenómeno que se repite y se repite un sinnúmero de veces. Veamos acá, datos no agrupados, de 20 a 25 años 3, y vemos cómo se desglosa en la pantalla según el fenómeno que estamos estudiando, ¿sí? De 26 a 30 años, lo desglosamos, número del renglón 2, datos obtenidos de la variable. Recuerden que cuando hablamos de variable hablamos de X, Y, y en este caso pudiésemos decir que A corresponde de 20 a 25, B de 26 a 30 y así sucesivamente, y vamos a tener un número de variables tantas veces sea posible. Pasamos a la siguiente pantalla. Era lo que les estaba diciendo, aquí lo vemos de una mejor manera. Edad de 0 a 2 años sería el renglón A. El renglón B de 2 a 4 años, C de 4 a 6, D de 6 a 8. ¿Con qué frecuencia es una conceptualización que a veces no confunde cuando estamos en clase? La frecuencia, profesor, la frecuencia son las veces que se repite este fenómeno. O sea, de 0 a 2 años encontramos dentro de nuestro consejo comunal o localidad donde nos encontremos en el interior del país, 7. De 2 a 4 años encontramos 8. De 4 a 6 años, 8. Y de 6 a 8, 7. De esa manera podemos construir un gráfico. Vamos a hacerlo aquí. Fíjense. Si de 0, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en el pico. ¿Qué le decía anteriormente? Si terminamos de dibujar aquí, tenemos un plano cartesiano. O sea, hay diferentes técnicas para apoyarnos. La frecuencia es que de 0, y estas serían las edades, 1, 2, 3, hasta 8 años igual. El número de veces que se me repite, el 2, 8. El 2, 8 veces. Y vamos construyendo según los resultados y vemos cómo se comporta la gráfica. Repito, si tienen alguna confusión, es buscar la relación que existe entre el número de edades
y el número de veces que se me repite. ¿Ok? De esa manera vamos haciendo un gráfico de barra, un gráfico circular o el gráfico de su preferencia. Fíjense que para cuarto año las actividades serían las siguientes. Pi sobre 2, la raíz cuadrada de 36, 2,251 periódico, la raíz cuadrada de menos 5, 75 sobre menos 5. E investigar sobre cómo desarrollar las operaciones con los números reales. Fíjense en casa que eso lo vimos con el lenguaje matemático. Recuerden que todas las clases deben seguirlas uno a uno para que cuando vayan a realizar la actividad nos apoyemos en la clase anterior dada por el profesor Maite y mi persona y podamos realizar todo este tipo de actividades en nuestros cuadernos y el portafolio. Recuerden que debemos tenerlo actualizado. Tenemos que identificarlo, grado y sección. Recuerden que es muy importante para que nosotros en las diferentes instituciones podamos revisarlo. Las actividades para quinto año. Investiga los siguientes conceptos: media, mediana y moda. Escribe un ejemplo de cómo se calcula la media, la mediana y la moda con datos agrupados y sin agrupar. Y por último, en un examen calificado del 0 al 10, 3 personas obtuvieron 5 como puntuación de la nota y 5 personas obtuvieron 4 y 2 personas obtuvieron 3. Calcular la nota media. Recuerden que vamos a investigar qué es media, qué es la mediana y qué es la moda. Fíjense que vamos a realizar un ejercicio rápido para que le quede a ustedes en casa de cómo calcular el porcentaje. Si un refresco nos cuesta 600.000 bolívares en cualquier tienda y nos dicen que nos van a dar el 12% de descuento si lo pago en efectivo, ¿cuánto terminaría pagando? Fíjense, un algoritmo fácil de seguir en casa con papá y mamá. Voy a dividir 600.000 entre 100, eso me va a dar un resultado que va a ser el valor de la variable X, que luego voy a multiplicar por 12 y voy a obtener cuánto sería el descuento. Repito, el valor de fresco, 600.000 bolívares, lo divido entre 100 y ese valor que me dé del resultado de esta división lo voy a multiplicar por 12 y voy a encontrar el valor que voy a pagar por este refresco en casa. Recuerda, papá y mamá, apoyar a nuestros hijos en casa. Me despido hasta el próximo miércoles cuando estaremos de nuevo en Cada Familia Una Escuela con matemáticas para la vida. Chao, recuerden que los quiero, es gratis. Muchísimas gracias al profesor Juan Ascanio por hacer posible que entendamos un poco más las matemáticas en cuanto a los estudiantes de cuarto y quinto año. Ya saben, tienen ese ejercicio, esa fórmula para descubrir cuál es el 12% de descuento en el caso hipotético de este refresco que se está comprando. Pero más allá de eso, también quiero decirles que estoy muy emocionado porque la profesora Sarín Herrera tiene muchas orientaciones, sugerencias, estrategias y adaptaciones curriculares para todos los temas y los referentes teóricos prácticos que nos dieron los profesores José Luis Maita y Juan Ascanio. Así que vamos de inmediato a descubrir qué tenemos en nuestra modalidad de educación especial. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Cada Familia Una Escuela. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Sarín Herrera y hoy les daré algunas sugerencias, orientaciones, recomendaciones dirigidas a los estudiantes integrados en el nivel de media y, por supuesto, para los participantes de los talleres de educación laboral. Es nuestro deber garantizar en esta modalidad de educación a distancia el garantizar la atención educativa integral para todos nuestros estudiantes y participantes. A propósito entonces de lo trabajado en el día de hoy por el docente de formación de media, vamos entonces a hacer algunas consideraciones generales previas al abordaje del trabajo propiamente dicho. Acompáñenme entonces.
Es importante que el estudiante aproveche la explicación dada por el profesor del área de formación. Él, que en cada uno de los procesos y en cada uno de los referentes teórico-prácticos también hace referencia a actividades diarias. En el día de hoy habló acerca de lo que es proyecto de vida, educación física, recreación y deporte, cómo todo esto se involucra en las áreas de matemática, en el área de formación de matemática. Es importante que también aprovechemos entonces cada una de esas explicaciones, cada uno de esos ejemplos y los apliquemos a nuestra vida cotidiana. Usar las tecnologías de la información y la comunicación. Es importante entonces que tomemos en consideración cuáles son los elementos que tenemos en casa y a partir de ello aprovecharlo. Es decir, si usted tiene una computadora de escritorio, portátil, tablet, algún equipo inteligente, o si por el contrario solamente tiene entonces la colección Bicentenario, pues sáquele provecho a cada uno de los elementos que tenga para profundizar en la información y luego del trabajo práctico entonces poder conceptualizar. El acondicionamiento del lugar en donde está trabajando también es importante para evitar distracciones, para evitar ruidos, para evitar inclusive que cuando estemos trabajando, ¡ay! Se me olvidó el sacapunta, ¡oh! Y entonces voy perdiendo tiempo. Que esté bien iluminado, con una buena ventilación, acorde con las necesidades del estudiante. Como en lo que corresponde a la modalidad de educación a distancia, es importante que el estudiante tenga una actitud más activa, más proactiva, que revise, que investigue, que converse con sus compañeros, que llame al docente ante cualquier duda, que llame no solamente al docente del área de formación, sino también puede llamar al docente, al equipo del servicio de la modalidad, es decir, que busque cómo interrelacionarse y concretar y aclarar dudas. Cumplir con el horario del calendario evita que nos retrasemos en cuanto a las entregas y en consecuencia entonces se nos acumulen actividades, aclarar las dudas como ya le indiqué y por supuesto todas las actividades que realicemos debemos irlas organizando en el portafolio para realizar la debida entrega en la institución, en el plantel educativo según las indicaciones del docente del área de formación. Ahora vamos entonces a ver un video desde el CAIDB Aragua que nos sigue mostrando cómo aprender código Braille. Les habla la profesora María Cabeza, dando inicio a la formación práctica del Código de Lectura y Escritura Braille. Para ello es necesario tomar en cuenta 3 consideraciones muy importantes. La primera es que debemos conocer cómo aprenden nuestros niños y niñas, especialmente la población con deficiencias visuales, según su condición visual, ya sea que tengan pérdida total de la visión o exista un potencial visual, su ritmo de aprendizaje y sobre todo su interacción con el contexto donde se encuentren. Seguidamente debemos estimular el desarrollo de las habilidades áctico-táctiles y sensoperceptivas y por último debemos promover el conocimiento de nociones previas necesarias para el aprendizaje como son esquema corporal, nociones de lateralidad, nociones de cantidad y de números. Gracias, colega, por esa importante información. Familia, debemos ir aprendiendo para apoyar a nuestro estudiante en casa. Ahora bien, el profesor del área de formación, como bien les decía, él ha trabajado lo que corresponde a lo referente teórico-práctico en cuanto a plano cartesiano, las gráficas, la estadística, cada uno de esos elementos teóricos que luego los vinculó con lo que corresponde a la actividad física, deporte, recreación y por supuesto al proyecto de vida. Vamos a adelantar un poco y acompáñenme a la mesa para ello, un material que es de utilidad para los estudiantes con deficiencias visuales a la hora de elaborar un plano cartesiano y también por supuesto una gráfica. Puede utilizar entonces la hoja que tengo aquí ya adherida al corcho, ¿verdad? Lo estoy haciendo por, digamos, razones didácticas por la televisión para que pueda comprender un poco lo que corresponde a plano cartesiano y lo que sería una línea de plano cartesiano para un gráfico, pero no se debe mezclar en un mismo material. Esto es solo por razones de tiempo y de televisión. Entonces, en una lámina de acetato va a marcar una cuadrícula,
no sé si se logra ver con claridad en la pantalla, en donde está la cuadrícula, cada cuadrito de 1 centímetro por 1 centímetro. Muy bien, esta cuadrícula, como les he indicado en otras oportunidades, la va a marcar por la parte de atrás utilizando una regla. La regla puede estar adaptada, la misma que tiene del juego de escuadras, con una, puede ser con un cuchillo, una navaja, va marcando cada uno de los centímetros, de modo tal en que pueda hacer la cuadrícula en el acetato. Una vez realizado, esta cuadrícula se voltea y va a tener la sensación al tacto de cada uno de los cuadros, que le va a permitir orientar a cada uno de nuestros estudiantes desde el punto 0, desde el punto X, que en este caso lo voy a marcar con el chinche en el centro, ¿verdad? Y desde allí, entonces, voy a voltear para mejorar la visual, en donde tenemos lo que es el eje X hacia lo que es la izquierda. En su televisor se encuentra lo que corresponde a los números positivos, del otro lado los negativos, en la parte superior los positivos y hacia abajo los negativos. Y con el uso entonces de chinches de cabecita más grande y ligas, puede ir marcando y realizando cada uno de los ejercicios según corresponda, entendiendo que cada cuadrito es 1 centímetro, corresponde a 1, vamos en este caso a colocar 3, colocamos 3, recuerden que esto es un ejemplo que les va a ir adelantando para el momento en que el profesor o profesora del área de formación desarrolle el contenido. Muy bien, esto es algo que deben ir elaborando con anticipación para luego, al momento de hacer la representación, tengan el material a la mano. Si entonces hacemos 3 en el eje X y 3, 1, 2, 3 en el eje Y, luego marcamos entonces con el uso de las ligas. En este caso, con una sola liga. Y ya tiene marcada entonces la línea que corresponde según el ejercicio indicado. Es importante que una vez hecha la representación, el estudiante debe pasar esta información a su cuaderno en código braille. Está el código único matemático que le permite pasar de esta gráfica visual a lo que corresponde al código braille. Entonces es importante que el docente comprenda que en virtud de que debe hacerlo desde esta perspectiva y luego pasarlo a su cuaderno, no es que no va a hacer realizar los ejercicios, no, debe hacer menor cantidad de ejercicios pero con el mismo grado de dificultad que el resto de sus compañeros. Eso es muy importante. Aquí lo estamos haciendo de modo, digamos que con elementos materiales tangibles que podemos tocar. Mas, sin embargo, también existen programas, aplicaciones en la computadora en donde podemos revisar en nuestro ordenador y a partir de allí conseguir otras aplicaciones. Veamos entonces un tutorial al respecto. Disvimat es un sitio web en donde encontrarás recursos y orientaciones didácticas en el área de matemáticas dirigido a estudiantes con deficiencias visuales. Ingresa colocando en la barra de direcciones de tu navegador www.disvimat.net. En la parte superior de la página de inicio hay un menú horizontal que despliega una serie de opciones que te invitamos a explorar. Profesores y estudiantes encontrarán en este sitio web documentos de interés en diferentes formatos accesibles. Recuerda, para acceder a esta serie de recursos y orientaciones debes ingresar a www.disvimat.net. Importante entonces que sigas investigando y profundizando en la información. Muchísimas gracias y recuerda que ser diferente es algo común. Adiós. Gracias a la profesora Sarín Herrera, entendemos que los estilos y modos de aprendizaje son muy distintos, pero que ser diferente es algo común, especialmente porque nos lo demuestran con su avance y compromiso nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Agradecemos siempre, como es pertinente, a nuestras intérpretes de lengua de señas venezolanas por estar acompañando a cada familia una escuela.
Sin embargo, vamos a avanzar esta vez con los recursos para el aprendizaje que nos tiene el profesor Gerson Rubín. Mucha gente piensa que los números reales quieren decir que existen otros que son falsos, o que los números racionales hay otros que están medio locos. Bueno, eso lo vamos a descubrir con los recursos para el aprendizaje de nuestro profesor Gerson Rubín a continuación. Bienvenido, profesor. Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu sección favorita, Recursos para el Aprendizaje. Soy el profesor Gerson Rubín, docente de educación media en las áreas de matemáticas y ciencias naturales. Para el día de hoy nos toca matemática. Espero que tengan lápiz y papel para que anoten los recursos que hoy les vengo a presentar. Esta clase está dirigida para los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año. Los materiales que vamos a utilizar para el día de hoy: cartón, papel lustrillo, marcador, tijera escolar, lápiz grafito y regla escolar. ¿Qué vamos a elaborar con estos materiales? Sencillamente un modelo de recta numérica o recta real. En primer lugar, tomamos el cartón y lo forramos con el papel lustrillo o cualquier otro material que ustedes tengan a su disposición. En ambos lados tenemos que hacerle un corte de punta de flecha, ya que estamos trabajando con una recta. El tema para tercer año: operaciones con números reales. Tenemos acá números racionales. 6 cuartos más 5 décimos. Ustedes en su casa realizan las operaciones pertinentes para esta operación, ya sea a través del método cruzado o a través de el mínimo común múltiplo para obtener un denominador común. Estas fracciones las voy a representar en la recta real. Aquí tenemos dos rectas reales. ¿Por qué dos? Porque estamos trabajando con números racionales. Mi primer número racional, la primera fracción, ¿recuerda? 6 cuartos. Es decir, que yo a la unidad, dependiendo del denominador, voy a dividir la unidad ¿en cuánto? En 4. Mi primera recta que tenía acá, número 0, a la derecha, porque es positivo. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué continúa al número 2? Porque mi numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, tengo que optar por dividir mi otra unidad. 1, 2, 3, 4. ¿Para qué? Para poder tomar mi numerador, que en este caso son 6. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiero que comprueben en su casa a través de la división. 6 cuartos es igual a 1,5. Ya lo convertimos en un número irracional. Mi segunda recta numérica, de acuerdo a mi otra fracción, 5 décimos. Me ubico entonces a la unidad. La voy a dividir en ¿cuántas partes? En 10 partes. ¿Y cuántas partes voy a tomar de la unidad? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Quiero que comprueben en sus casas, a través de una división, 5 entre 10, que eso es igual a 0,5. Una vez que yo haya identificado los números irracionales, puedo realizar la operación que me pide. En este caso es la suma. 1,5 más 0,5 es igual a 2.
Excelente. Entonces, la recta numérica me permite a mí poder trabajar números reales, ya sean del conjunto N, conjunto Z, conjunto Q, conjunto I. Bien, pasamos a otro recurso que me va a permitir analizar las gráficas de las funciones reales. Para este caso, tengo como recurso una tabla didáctica. Comúnmente se conoce como una pizarra, pero en este caso lo voy a adecuar de acuerdo al tema que voy a trabajar, que son las gráficas de las funciones reales. Aquí le presento una gráfica de una función. Vamos a ver. ¿Conocen o recuerdan cuál es esta función? Una función afín. Para este caso es creciente. Y con este recurso podemos trabajar con otras funciones como la función exponencial, muy nombrada por allí, la función logarítmica, función cuadrática, entre otras. Muy bien. Por último, vamos a trabajar con estadística. Vamos a utilizar un recurso que nos permite, en cierta forma, visualizar la información de una manera agradable. Este recurso es un cartel. Para la clase de hoy, de acuerdo a las secciones que tiene la palabra cartel, en este caso nos compete trabajar es con la publicidad o anuncio, pero lo vamos a adaptar de acuerdo al tema que estamos trabajando, que es estadística. Un cartel que consiste trabajarlo en una lámina, ya sea de papel, cartón u otro material, y que en ella se puede imprimir o puede haber un mensaje visual. Acá tenemos entonces 3 imágenes de frutas. Fíjense, vamos a ubicarnos en un salón de clase que vamos a realizar un estudio con respecto a las frutas favoritas. ¿Sí? En este salón de clase hay 40 estudiantes y le hacemos la pregunta pertinente. ¿Cuál es tu fruta favorita? Entre la manzana, la pera y la piña. Para la manzana, en las marcas, las rayitas que tenemos acá son las veces que ellos seleccionaron esta fruta. En este caso, 18. La pera, 14. La piña, 8. Y de acuerdo a la fracción de las respuestas, tenemos 18 40avos, 18 entre 40, lo que es igual a 0,45. Si lo llevo a porcentaje, eso es 45%. En la pera, 14 40avos, es decir, 14 entre 40, que es igual a 0,35. Si lo llevo a porcentaje, al 100%, 35%. Y la última, que es la piña, 8 40avos. Si realizo mi división, eso es igual a 0,2. En porcentaje del 100% es 20%. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. No me despido sin antes recordar que tenemos que lavarnos las manos frecuentemente y utilizar el tapaboca en lugares públicos cuando estemos fuera de nuestro hogar. ¿Sí? Hasta una nueva oportunidad. Muchas bendiciones. Chao. Ajá, ¿y qué les pareció esos recursos para el aprendizaje que nos compartió el profesor Gerson Rubín? Estoy seguro que es difícil decidir cuál clase fue la que más les gustó, teniendo en cuenta que el día de hoy tuvimos a la profesora Sarín Herrera para la modalidad de educación especial, hicieron este miércoles de matemática para la vida el profesor José Luis Maita y Juan Ascanio.
sin olvidar las efemérides que siempre compartimos con ustedes y que queremos que ustedes nos ayuden a compartir a través de todas nuestras redes sociales, porque este programa lo puedes ver nuevamente en nuestra página oficial de YouTube y por eso te invitamos a que nos ayudes a compartirlo con tus amigos y familiares. Te estamos dando todas las redes sociales en pantalla para que conozcas todo lo que hemos preparado para ti en la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, así como también de tu programa Cada Familia, una Escuela. Recuerda que te puedes enterar de todo lo que estamos haciendo a través de @MPPeducación en Twitter, Instagram y Facebook y buscarnos como programa en Twitter, Instagram y Facebook, pero siempre utilizando la etiqueta Cada Familia una Escuela para que nos envíes tus fotografías, videos y comentarios porque tú eres el protagonista de este programa. Ya sabes que también te tienes que suscribir al Telegram porque hoy fueron muchas las asignaciones, pero ya las tienes si te suscribes en nuestro canal de comunicación para enviarte no solamente las asignaciones, sino también todos los materiales que hemos preparado para acompañarte en tu proceso pedagógico. No olvides que no solamente te acompañamos a través de las plataformas digitales, también te acompañamos en la señal de tu canal educativo. Así que yo quiero que recuerdes que nos vamos a encontrar siempre de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, de 2 de la tarde, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde. ¿En dónde? Tú lo sabes, en tu programa, Cada Familia, una Escuela. ¡Dibújame! ¡Hasta mañana!